La construcción de la feminidad bíblica, por Beth Allison Barr. Introducción. Nunca quise ser activista. Mi mundo bautista del sur, un pequeño pueblo de Texas, predicaba los roles divinamente ordenados de las mujeres. En todo, desde sermones hasta lecciones de escuela dominical y consejos de maestros bien intencionados, las mujeres fueron llamadas a desempeñar roles secundarios en la iglesia y en la familia, con énfasis en el matrimonio y los hijos. Una vez recuerdo haber escuchado a una mujer hablar desde atrás del púlpito de nuestra iglesia. Ella era soltera, misionera, y me explicó que un adulto solo describía sus experiencias. Esta racionalización no hizo más que reforzar su extrañeza. Una sola mujer detrás del púlpito era aberrante. Las mujeres casadas detrás de sus maridos era la norma. James Dodson estaba en todas partes, llenando incluso las ondas con su transmisión de radio habitual. Cuando era adolescente, recuerdo haber hojeado su libro, Amor para toda la vida. Aprendí que la biología determinó mi debilidad física e inestabilidad emocional, atrayéndome a mi complemento masculino divinamente creado. Dodson escribió para fortalecer los matrimonios, ofreciendo ayuda a los cónyuges que se ven separados por sus diferencias naturales. Muéstrame un marido tranquilo y reservado y te mostraré una esposa frustrada, escribió él. Ella quiere saber qué está pensando él y qué pasó en su oficina y cómo ve a los niños y especialmente qué siente por ella. El marido, por el contrario, considera que es mejor no decir algunas cosas. Es una lucha clásica. En tan solo unas pocas frases, Dodson me impresionó con la forma del hogar cristiano normal. Un padre que regresa de su trabajo de oficina al hogar administrado por su esposa e hijos. Pasajes bíblicos seleccionados, respaldados por las notas de mi Biblia de estudio, se entrelazaron a través de sermones, estudios bíblicos y devocionales, creando una imagen perfecta del apoyo bíblico a la subordinación femenina. A las mujeres se les hizo desear a sus maridos y dejarles gobernar. Génesis. Las mujeres debían confiar en Dios y esperar a su marido perfecto. Ruth. Las voces de los hombres eran públicas, mientras que las voces de las mujeres eran privadas. Primera de Corintios, Primera de Timoteo. Cuando las mujeres tomaron el mando, fue por pecado, Eva, o porque los hombres no habían hecho su trabajo, Débora. La posición de una mujer era de apoyo y secundaria, a menos que tuviera que asumir temporalmente liderazgo cuando los hombres no podían hacerlo. Esta era mi comprensión de la feminidad bíblica. Dios diseñó a las mujeres principalmente para ser esposas sumisas, madres virtuosas y amas de casa alegres. Dios diseñó a los hombres para liderar en el hogar como esposos y padres, así como en la iglesia como pastores, ancianos y diáconos. Creía que esta jerarquía de género estaba divinamente ordenada. Elizabeth Elliot escribió la famosa frase que la feminidad recibe. Las mujeres entregan, ayudan y responden mientras los maridos proveen, protegen e inician. Una mujer bíblica es una mujer sumisa. Este fue mi mundo durante más de 40 años, hasta que un día dejó de serlo. Ese día salí de la iglesia porque no podía soportarlo más. Más de 3 meses antes del 19 de septiembre de 2016, la misma hora en que mi primera estudiante de doctorado defendió oralmente sus exámenes de calificaciones y su prospecto de tesis, mi esposo fue despedido de su trabajo como pastor de jóvenes. Había desempeñado este cargo durante más de 20 años, 14 solo en esa iglesia. De repente, silenciosa y dolorosamente, le dijeron que se marchara con un mes de indemnización por despido. Algunos amigos, a quienes siempre estaremos agradecidos, se enteraron de lo sucedido y lucharon por nosotros. Ellos pudieron retrasar la pérdida del empleo durante 3 meses, suficientes para preparar a los jóvenes y hacer la transición del ministerio. También nos aseguraron 5 meses adicionales de indemnización por despido. Nos dieron espacio para respirar. El día que salí de la iglesia, un domingo de diciembre, casi 3 meses después, la enormidad de lo que nos estaba sucediendo finalmente se había vuelto real. Me paré frente a una mesa que alguien había instalado en el vestíbulo. Tenía una foto de mi familia, con una cajita en un lado y una declaración enmarcada en el otro. No recuerdo lo que decía la declaración enmarcada. Tal vez un versículo de las Escrituras o algo acerca de que la iglesia estaba agradecida por nuestro ministerio. Había marcadores junto a una pila de papeles. La gente podía escribir notas de despedida y guardarlas dentro de la caja. Sé que la mayoría de las personas que nos escribieron notas fueron sinceras. La mayoría lamentó sinceramente vernos partir, desconcertados por las circunstancias. Algunos estaban molestos y enojados, algunos se sintieron conmocionados por la falta de transparencia de la iglesia, algunos anticipaban con tristeza la pérdida de nuestra estrecha amistad. Por las palabras dejadas por estas personas, sinceras en sus despedidas, agradezco. Pero no creo que el espíritu detrás de la caja, la razón por la que se colocó la mesa, fuera solo para estas personas. Se trataba de mantener las apariencias. La mesa cuidadosamente construida controlaba la narrativa sobre mi partida y la de mi marido.
Ayudó a transmitir que nuestra partida fue una buena decisión tomada por los pastores que cuidaban de su rebaño. Después de todo, ofrecer foro público para decir adiós era lo que se hacía cuando los pastores se marchaban, cuando se iban en busca de nuevos trabajos o para volver a la escuela o para convertirse en misioneros. Sin embargo, lo que nos estaba pasando no era ninguna de esas cosas. Mi esposo fue despedido después de desafiar el liderazgo de la iglesia por el tema de las mujeres en el ministerio. Las imágenes se agolparon en mi cabeza. El texto que recibí de mi marido el 19 de septiembre. La reunión no salió bien. El quebrantamiento y la confusión de nuestros trabajadores juveniles, quienes fueron expulsados de servir en el ministerio juvenil debido a su amistad con nosotros. Los rostros de los jóvenes esa noche espantosa, cuando nos obligaron a decirles que nos íbamos sin decirles toda la verdad. Las sombras de los ancianos montando guardia alrededor de la habitación, observando mientras les decíamos a los jóvenes que nos íbamos. Las lágrimas desgarradoras de mi hijo cuando supo que nunca estaría en el grupo juvenil de su padre. El jardín oscuro de Virginia, donde caminé una y otra vez una noche, apenas reprimiendo la ansiedad mientras mi papel como organizadora de la conferencia dejaba a mi esposo solo en Texas para enfrentar una de las semanas más difíciles de su vida. Podía sentir los bordes crudos del dolor, la ira y la justa indignación creciendo dentro de mí. Así que me fui. Salí directamente por las puertas de la iglesia. Pasé junto a las personas que estaban en el vestíbulo, incluidos aquellos que habían estado hablando conmigo junto a esa mesa. Pasé junto a uno de los ancianos que intentó hablar conmigo. Salí por las puertas de la iglesia y fui directo a mi auto. Dejé atrás esa mesa y su historia cuidadosamente construida. Dejé atrás la narrativa, propagada por mi iglesia blanca, mayoritariamente de clase media alta, de que todo estaba bien y que todo estaría bien porque Dios así lo había ordenado. Conduje directamente a casa, luego abrí mi computadora portátil y comencé a escribir. Las palabras simplemente fluyeron. Diferentes piezas de mi vida se juntaron y se enfocaron. Durante toda mi vida adulta, había servido en el ministerio con mi esposo, permaneciendo en iglesias complementarias incluso a medida que crecía. Cada vez somos más escépticos de que la feminidad bíblica, tal como nos habían enseñado, coincida con la enseñanza de la Biblia. Seguí diciéndome a mí misma que tal vez las cosas cambiarían, que yo como mujer que enseñaba y tenía una carrera, estaba dando un ejemplo positivo. Seguí diciéndome a mí misma que el complementarismo, la visión teológica de que las mujeres son creadas divinamente como ayudantes y que los hombres son creados divinamente como líderes, no era misógino en su raíz. Me decía a mí misma que ninguna iglesia era perfecta y que la mejor manera de cambiar un sistema era trabajando desde dentro. Así que me quedé en el sistema y me quedé en silencio. Me quedé en silencio cuando a una mujer que trabajaba en una iglesia bautista del sur y asistía al seminario junto con mi esposo, esa iglesia le pagaba menos porque no estaba ordenada. Irónicamente, la razón por la que no fue ordenada fue porque la iglesia era bautista del sur. Permanecí en silencio cuando una mujer recién casada cuyo trabajo implicaba el seguro familiar renunció a este trabajo después de asistir a un retiro con mujeres de nuestra iglesia. Un retiro que contó con un orador complementario de línea dura que convenció a esta mujer de que su lugar apropiado era el hogar. Su decisión, por lo que he oído, provocó tensiones en el seno de la familia, incluso económicas. Ella dejó de venir a la iglesia. No tengo idea de lo que le pasó. Me quedé en silencio cuando, después de que nuestro pastor predicó un sermón sobre los roles de género, un matrimonio dio su testimonio. La esposa animó a las mujeres a aceptar verbalmente lo que sus esposos sugirieran, incluso si realmente no estaban de acuerdo. Dios honraría su sumisión. Me quedé en silencio cuando no me permitieron enseñar a jóvenes en la escuela dominical porque la clase incluía a niños adolescentes. Dirigí discusiones con permiso especial cuando no había nadie más disponible. Me quedé en silencio. No fue hasta ese domingo, 3 meses después de que sucediera lo peor, que me di cuenta de la dura verdad. Al permanecer en silencio, me convertí en parte del problema. En lugar de marcar la diferencia, me había vuelto cómplice de un sistema que usaba el nombre de Jesús para oprimir y dañar a las mujeres. Y la verdad más dura de todas era que yo tenía una mayor responsabilidad que la mayoría de nuestra iglesia porque sabía que la teología complementaria estaba equivocada. Mirando esa pequeña mesa, me di cuenta de que la mayoría de las personas en nuestra iglesia solo conocían los puntos de vista teológicos que los líderes les decían, así como escuché solo una narrativa sobre la condición de mujer bíblica en la iglesia. Muchos evangélicos en iglesias complementarias saben solo lo que se les dice, lo que se les enseña en el seminario, lo que leen en las notas de sus traducciones
traducciones de Biblia al inglés, lo que aprenden en la escuela dominical sobre la historia de la iglesia a partir de libros de historia escritos por pastores, no por historiadores. Mi angustia esa mañana surgió tanto de mi vergüenza como de mi dolor. Verá, sabía que la teología complementaria, la feminidad bíblica, estaba equivocada. Sabía que se basaba en un puñado de versículos leídos fuera de su contexto histórico y utilizados como lente para interpretar el resto de la Biblia. La cola mueve al perro, como comentó una vez Ben Witherington, lo que significa que los supuestos y prácticas culturales relacionados con la condición de la mujer se leen en el texto bíblico en lugar de que el texto bíblico se lea dentro de su propio contexto histórico y cultural. Tanta evidencia textual e histórica contradice el modelo complementario de la feminidad bíblica y la teología detrás de él. A veces me quedo estupefacta al ver que esta es una batalla que todavía estamos librando. Como historiadora, también sabía que las mujeres han estado luchando contra la opresión desde el comienzo de la civilización. Yo sabía que la feminidad bíblica, en lugar de parecerse a la libertad ofrecida por Jesús y proclamada por Pablo, se parece mucho más a los sistemas no cristianos de opresión femenina sobre los que les enseño a mis alumnos cuando hablamos de los mundos antiguos de Mesopotamia y Grecia. Como cristianos estamos llamados a ser diferentes al mundo. Sin embargo, en nuestro trato hacia las mujeres, a menudo nos parecemos a todos los demás. Irónicamente, la teología complementaria afirma que defiende una interpretación sencilla y natural de la Biblia, cuando en realidad defiende una interpretación que ha sido corrompida por nuestro pecaminoso impulso humano de dominar a los demás y construir una jerarquía de poder y opresión. No puedo pensar en nada menos cristiano que jerarquías como estas. Mientras miraba la pantalla de mi computadora portátil, lidiando con por qué esa mesa en el vestíbulo me había molestado tanto, me di cuenta de la dura verdad sobre por qué me había quedado en iglesias complementarias durante tanto tiempo. Porque estaba cómoda, porque realmente pensé que podía marcar la diferencia, porque temía que mi marido perdiera su trabajo, porque temía alterar la vida de mis hijos, porque amaba la vida del ministerio juvenil, porque amaba a mis amigos. Entonces, por el bien de la juventud a la que servíamos, por la diferencia que mi esposo hizo en su trabajo, por motivos de seguridad financiera, por el bien de nuestros amigos a quienes habíamos amado, reído y con quienes habíamos vivido la vida, y por el bien de nuestra comodidad, elegí quedarme y permanecer en silencio. Tenía buenas razones, pero estaba equivocada. Me había vuelto como aquellos que conocían el consejo de la expresidenta del seminario, Paige Patterson, a una supuesta sobreviviente de violación diciéndole que no denunciara el crimen y que perdonara a su violador. En lugar de hablar, se quedaron en silencio. Me había vuelto como aquellos en la iglesia de Rachel D. Hollander que se resistieron a su defensa. En lugar de defenderla cuando alegó encubrimiento de abuso sexual por parte de Sovereign Grace Churches, un grupo ministerial al que estaba afiliada a su iglesia, la familia de su iglesia le dio la espalda, como dijo en su declaración de impacto. Mi defensa de las víctimas de agresión sexual, algo que apreciaba, me costó a mi iglesia y a mis amigos más cercanos. Me había vuelto como los miembros de la iglesia de Andy Savage, que en respuesta a su confesión de agresión sexual cuando era pastor de jóvenes, le dieron una gran ovación. Me había vuelto como los miembros de la iglesia de Mark Driscoll, que escuchaba domingo tras domingo mientras él predicaba de la misoginia y la masculinidad tóxica desde el púlpito. Me había convertido como en tantos miembros de iglesia bien intencionados que habían aconsejado a las mujeres que perdonen a sus violadores y al mismo tiempo enseñan la culpabilidad femenina en la violación. Si bien la culpa del abuso recae principalmente en el abusador, aquellos que se mantienen al margen y no hacen nada también comparten la culpa. Los cristianos silenciosos como yo hemos permitido que tanto la misoginia como el abuso campen a sus anchas en la iglesia. Hemos permitido que permanezcan intactas las enseñanzas que oprimen a las mujeres y son contrarias a todo lo que Jesús hizo y enseñó. Mi esposo, mientras predicaba un sermón sobre la integridad, sacó un ejemplo de la película Quiz Show de 1994. El personaje principal, Charles Van Buren, se deja corromper por la fama y el éxito. Hace trampa para ganar el concurso, semana tras semana. Cuando su engaño finalmente queda al descubierto y tiene que confesarle a su padre lo que ha hecho, su padre, un respetado profesor de la Universidad de Columbia, lo confronta con estas poderosas palabras: "Tu nombre es mío". Al permanecer cómplice de un sistema corrupto, Charles Van Buren se había avergonzado no solo a sí mismo, sino también a su padre. Tu nombre es mío, porque soy cristiana, porque llevo el nombre de Cristo, su nombre es mi nombre. Los cristianos como Paige Patterson son culpables de lo que han hecho, pero debido a que Patterson lo hizo en el nombre de Jesús, y debido a que sus compañeros cristianos permanecieron en silencio, su culpa es también nuestra culpa, lo sabía. Y esa mañana mis lágrimas confesaron mi culpa ante Jesús. Tomé una decisión allí, frente
frente a la pantalla de mi computadora portátil. Debido a que mi esperanza está en Jesús, no iba a renunciar a su iglesia. Salí de mi iglesia ese día, pero no me alejaba de la iglesia en sí misma. No me estaba rindiendo. Esto significaba que ya no podía guardarme lo que sabía. Este libro es mi historia. Esta es la verdad que he aprendido de mi estudio de la Biblia, de mis experiencias como esposa de pastor y de mi formación como historiadora, cuya investigación se centra en las mujeres en la historia de la iglesia medieval y moderna. Este libro es para la gente de mi mundo evangélico, las mujeres y los hombres que todavía conozco y amo. Es para ti a quien le hablo y es a ti a quien pido que me escuches. Escucha no solo mis experiencias, sino también la evidencia que presento como historiadora. Soy una historiadora que cree en el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. Una historiadora que todavía se identifica con la tradición evangélica como bautista. Confieso que fueron las experiencias de mi vida, mi exposición personal a la fealdad y al trauma infligido por los sistemas complementarios en el nombre de Jesús las que me llevaron al límite. Ya no puedo observar en silencio cómo las jerarquías de género oprimen y dañan tanto a mujeres como a hombres en el nombre de Jesús. Pero lo que me llevó a este límite no fue la experiencia, fue la evidencia histórica. Esta evidencia fue lo que me mostró cómo se construyó la feminidad bíblica, ladrillo a ladrillo, siglo tras siglo. Esto es lo que me hizo cambiar de opinión, quizás también cambie el tuyo.